Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jueces, en el capítulo 6, es el capítulo que venimos estudiando, Jueces capítulo 6, estamos con Gedeón, podemos decir a esta altura ya nuestro amigo Gedeón, ¿no? Ya hace varios estudios que venimos conociéndolo, así que podemos referirnos de esa manera. Bueno, Gedeón, Jueces capítulo 6, espero que lo busquen. Habíamos llegado hasta el versículo 24. Habíamos considerado hasta el versículo 24 y el punto en el cual habíamos enfatizado, con el cual terminamos el estudio anterior, tenía que ver con verlo a Gedeón siendo llamado por Dios para cambiar su vida, ¿no? Decíamos que Gedeón y su familia y su pueblo estaban viviendo momentos de angustia, momentos de dificultad, porque eran agobiados por el enemigo, mala situación económica, destruían sus cultivos, sus animales, etcétera, etcétera. Entonces todo derivaba en que estuvieran mal, y no solo mal en todos esos aspectos, sino que, y como causa y origen de todo eso, estaba mal espiritualmente, ¿no? La relación con Dios estaba muy dañada de toda la sociedad, y bueno, lo que estaban viviendo habíamos dicho que es consecuencia de eso, consecuencia de ese vivir alejado de Dios, de sus planes, de sus propósitos, de su voluntad, iba llevando a esta decadencia que se estaba manifestando ya en todo aspecto de la vida de ellos. Entonces, bueno, Dios llama a Gedeón, ya lo vimos, Dios lo llama con el propósito de cambiar esa realidad en la cual él estaba viviendo, pero no solamente para él, sino que le dice que quiere cambiar la situación en la cual él estaba viviendo, pero también quería que él fuera una herramienta, un instrumento de parte de Dios para cambiar la situación en su familia, en la sociedad en la cual estaba viviendo, y para eso Dios lo estaba llamando. Gedeón se ve como alguien que no tenía muchos recursos para poder hacerlo, y bueno, ahí es donde empezamos en todos estos aspectos a nosotros de alguna manera identificarnos con él, ¿no? Identificarnos porque vivimos en una sociedad compleja, que ha desvalorizado en muchos aspectos de la vida, con muchas dificultades en los temas que mencionábamos anteriormente, empezando por los espirituales, pero también materiales, hablamos de la inseguridad, bueno, cuántas cosas los cuales nos rodean todos los días, y Dios llamándolo a Gedeón y llamándonos a nosotros para poder tener recibir de parte de él eso que él quiere darnos, que quiere proveernos, y también involucrarnos en esa tarea de redención en este mundo, que es lo que Dios quiere hacer, hasta nuestra responsabilidad, hasta donde nosotros podamos hacerlo, ¿no? Y bueno, Gedeón no se veía como alguien muy capacitado para hacerlo, ni con muchas fuerzas, ni con lo que él consideraba que necesitaba. Sin embargo, Dios le dice: Gedeón, anda porque yo soy el que te estoy mandando, anda con lo que tenés, anda con tus fuerzas, que yo voy a hacer el resto. Y ahí también estábamos viendo el desafío de Dios para con nosotros, porque nosotros también nos vemos con pocos méritos y pocas capacidades en general para poder atender a estas propuestas de Dios, ¿no? Para lo que Él quiere que hagamos. Sin embargo, es el mismo llamado, es la misma postura de parte de Dios. Nos dice: andá, vos hacelo con tu fuerza, poné lo mejor que puedas, ponelo, que yo me voy a encargar de direccionarlo, yo me voy a encargar de sumarlo a los demás, yo me voy a encargar de que todo esto tenga un buen andar y pueda llegar a buen término de acuerdo a mi voluntad. Pero bueno, todo esto requería, y este es el punto al que habíamos llegado, y del cual quiero arrancar entonces a partir de hoy, es que Gedeón tuvo que cambiar algo en él, en su forma de pensar, en su forma de ser. Y él, después de estar hablando con el ángel del Señor, reflexionó en todo esto. Y bueno, le dijo: bueno, pero déjame que yo me estoy tratando de acomodar las ideas, ¿no? Me estoy dando cuenta que me está llamando a algo distinto, algo importante,
y bueno, hay algo que tengo que hacer, algo tengo que cambiar en mi vida, porque yo no venía pensando en esto, le dice Gedeón, ¿no? Yo venía ocupado pensando en que tengo que esconder los animales, en que tengo que cosechar rápido y guardarlo, en que tengo que sobrevivir, y vos me estás llamando a otra cosa, le dice Gedeón a Dios. Entonces tengo que hacer ese proceso de asumir y darme cuenta de lo que Dios me está diciendo. Hermanos, quiero que nosotros pensemos en eso también, porque nosotros vivimos insertos en una realidad que si no nos posicionamos bien, nos absorbe y nos debilita y nos absorbe en todo, porque al final terminamos ocupándonos todo el tiempo de tratar de solucionar problemas a los cuales Dios nos dice: si me das el lugar, yo te ayudo, yo estoy allí para solucionarlo y para encaminarlo, ¿no? Y a veces estamos tan ocupados como estaba Gedeón allí debajo de la encina, sacudiendo el trigo en el lagar y llorando y lamentándonos y viendo que la situación está mal y no avanza y la familia y esto, lo otro, y sin embargo lo tenemos allí a Dios llamándonos para esto. Entonces se produce ese suceso en que Gedeón prepara esa ofrenda que quiere presentarle al Señor, y el Señor dice: bueno, andá a prepararlo y traerlo, y cuando la trae dice: bueno, ponerlo sobre la piedra. El Señor interviene, dice que con el báculo que tenía en la mano el ángel toca eso y se prende fuego, o sea, como algo que es acepto por Dios, esa ofrenda que él quiso hacer. ¿Y cómo termina esto? Termina en el versículo 24. Jueces 6:24, que dice: y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy, al momento en que fue escrito el libro, en Ofra de los Abiezeritas, que era el lugar donde ellos estaban, ¿no? ¿Por qué Jehová Shalom? Que significa Jehová es paz, porque Dios le había dicho en el versículo anterior: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y bueno, entonces el jueves pasado hablamos de algunos otros altares que vemos en la Biblia, y vimos que el tema de los altares tiene un lugar y un rol importante en la vida de los hijos de Dios. Y entonces estuvimos pensando en nuestros altares, no altares de orden físico, ¿no? Hacer un altar para poner un altar de piedras o lo que sea, sino más bien altares de índole espiritual. Y dijimos que los altares representan momentos y representan experiencias. Si nosotros podemos identificar momentos en que hemos levantado un altar espiritual, estaremos encontrando momentos de encuentro profundo o de experiencias transformadoras con el Señor que nos han marcado. Recuerdan que recorrimos algunos altares la semana pasada, ¿no? Hablamos del altar de Noé, allí en Génesis capítulo 8, versículo 20, después que bajaron del arca. Una vez que las aguas descendieron, ellos bajaron, y dice que Noé construyó un altar y ofreció una ofrenda a Dios. Ese altar lo llamamos el altar de la gratitud. Entonces Noé estaba agradecido a Dios porque Dios los había preservado y le estaba permitiendo retomar nuevamente la vida sobre la tierra, él con su familia. Un altar de gratitud. ¿Cuántos altares de gratitud hemos levantado a lo largo de nuestra vida, ¿no? Después pensamos en Abraham. Y Abraham levantó varios altares. Uno de esos altares es el que levantó cuando Dios le dio la tierra que él iba a poseer, después que se separó de su sobrino Lot. Y dice que Lot se fue para el lado de Sodoma y Abraham se quedó con toda la región de Hebrón. Y Dios le dijo: mirá hasta donde llegue a ver tu vista, bueno, todo eso va a ser tuyo y de tu descendencia. Entonces dice que Abraham levantó un altar, que fue un altar, yo lo llamé el altar de la dedicación. Él le dedicó a Dios esa tierra que Dios le había regalado. Después, unos capítulos más adelante, lo encontramos a Abraham levantando otro altar, que era el altar donde iba a sacrificar a su hijo Isaac, y le llamamos el altar de la obediencia, ¿no? El altar de la obediencia. Y llegamos entonces aquí a la historia de Gedeón, donde él levanta este altar que yo lo llamé, así en forma medio cambalachera, el jueves pasado, el altar le cayó la ficha. Le cayó la ficha de que se había encontrado con Dios y que Dios lo estaba desafiando. Vamos a ponerle un nombre un poquito más formal. Vamos a decir que yo creo que este es el altar del compromiso. Gedeón entendió que Dios había aparecido a él, que Dios quería transformar su situación, cambiar su realidad,
pero que él tenía que involucrarse con ese llamado de Dios. Tenía que responder. Entonces, este es un altar de compromiso. Gedeón levantó este altar y le dijo al Señor, sí Señor, acá estoy. Todavía no obedeció, no es el altar de la obediencia este. Acá no hizo nada todavía Gedeón. Lo único que hizo fue entender que Dios lo estaba llamando y que quería cambiar la realidad en la cual él estaba viviendo. Pero dio este paso de entendimiento, de aceptación y compromiso. Comprendió de qué se trataba y se comprometió a involucrarse en los términos de lo que Dios le proponía. Entonces, hermanos, desafiémonos a esto de los altares. No, ya les digo, no estamos hablando de altares, de hacer nada raro. Estamos hablando de poder identificar estos momentos en nuestra vida y de hacer hoy en día, de levantar un nuevo altar delante del Señor en nuestra vida espiritual, a lo que el Señor nos esté llamando y desafiando. Yo decía que seguramente hemos levantado altares a lo largo de nuestra vida. El día de nuestra conversión, nuestro bautismo, quizás alguna reunión o algún evento especial en que hemos tomado algún compromiso con el Señor, cuando el Señor nos llamó a algo, a un ministerio en particular, algún acontecimiento, casamiento, el nacimiento de un hijo, la adquisición de algo, el llamado a un ministerio en particular. Bueno, esos son momentos en que espiritualmente edificamos un altar. ¿Dijimos de qué? De gratitud, de dedicación, de compromiso, de obediencia. Bueno, hermanos, esto es algo que debemos seguir haciendo en nuestra vida cada vez que nos encontramos con el Señor y nos llama a esto. Indudablemente, y antes de entrar en los versículos que siguen, debemos preguntarnos si este tiempo no es un tiempo en que Dios nos está llamando a levantar un nuevo altar de compromiso y de obediencia para con Él. Y recordamos que en esos altares de la antigüedad, sobre ellos se ofrecían animales, se ofrecían alimentos, se ofrecían productos de la agricultura, distintas cosas que estaban estipuladas en la ley de Dios. Hoy en día nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, el Señor nos desafía a que nos presentemos nosotros mismos, nuestras propias vidas, en sacrificio vivo, santo y agradable a Él, como dice en Romanos 12:1, ¿no? Entonces, hermanos, construyamos un altar y estemos dispuestos a sacrificar nuestra propia vida en Él, si es que hemos entendido que Dios nos llama, que Dios quiere transformar nuestra realidad y quiere utilizarnos como agentes de transformación mediante su Espíritu Santo, para poder llevar adelante la tarea que Él se ha propuesto en este mundo, que va a llevarlo adelante igualmente. Dios va a llevar adelante sus propósitos. Lo bueno es si nosotros podemos entenderlo, comprometernos e involucrarnos en eso que Él quiere hacer. Bueno, ¿alguno me quiere ayudar a leer algunos versículos acá en Jueces capítulo 6? Vamos a leer del 25 al 32. Jueces capítulo 6, del 25 al 32. Por favor, ¿quién lo lee? ¿Quién prende el micrófono? Jueces 6, del 25 al 32. Ahí lo busco, Pablo. Ya lo va a leer ahí, Dani. Ok. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: Toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado, y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros: ¿Quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron: Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho.
Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Bien. ¿Ustedes saben por qué hablan en el versículo 25 del segundo toro? Dios le dice: andá, Gedeón, y tomá el segundo toro de 7 años y hacer un sacrificio en el altar que vas a levantar. ¿Alguno sabe por qué el segundo toro? ¿Por qué no le pidió el primero Dios? Sería más crecido. Más gordito. No tiren cualquier cosa. Si alguno sabe, dígalo. Si no digan, no lo sé. Ni idea. Bueno, la idea del segundo toro es el que era el más importante, el mejor en ese momento. Porque cuando nacen los animalitos, siempre el primero, ¿qué pasaba con el primero? Era sacrificado. Claro. El primero era sacrificado. Entonces, el segundo era el más importante que tenían. O sea, era el segundo, pero era el primero. El que había en ese... Como Como yo. vos sos la segunda, pero es más importante. Bueno, dejemos esos comentarios entre paréntesis. Entonces, el segundo toro era el más grande, el mejor que ellos tenían en ese momento. El primero había sido sacrificado al nacer, el primogénito, digamos, de los animales. El segundo es el que Dios le pedía aquí. O sea, no es que estaba conformándose con algo que no era lo mejor, sino que es el más importante, el más gordo, el que estaba en mayor consideración en ese momento. Bueno, Dios lo llama, le dice: bueno, Gedeón, anda a tu casa, derriba lo que tiene ahí tu papá guardado, ahí en el fondo, y agarra el toro y hace un altar y sacrifica el toro. Bueno, dice que Gedeón, está bien, venía muy envalentonado, muy animado por todo esto, pero se puso a pensar: si lo hago ahora de día, van a venir acá los muchachos de la ciudad, y me van a agarrar y me van a querer cortar la cabeza, no me van a dejar llegar ni a la mitad de lo que tengo que hacer. Entonces le agarró miedo. Entonces fue de noche. Se buscó 10 ayudantes de los siervos que tenían ellos ahí en su casa, y de noche hicieron lo que Dios le había levantado. Después sabemos lo que pasó. A la mañana, cuando la gente se despierta y ven lo que había sucedido, quién fue, alguien lo había visto, o alguno de los 10 que había estado con él, era de lengua medio fácil, dijo: no, fue Gedeón, fueron a la casa de él, lo querían matar, y bueno, ahí aparece el padre diciendo lo que dice, que si Baal era un verdadero Dios, que se defendiera solo. Esto es rápidamente lo que hemos leído, he vuelto a explicar en otras palabras como para que podamos entender. Ahora vamos a lo que nos interesa. Que es el significado espiritual de todo esto que sucedió y que hemos leído y hemos tratado de relatar. Entonces empecemos por esto, hermanos. Indudablemente que la experiencia que Gedeón había vivido con el ángel de Jehová, indudablemente que esa experiencia fue genuina. No se trató de una simple emoción del momento, como tantas veces nos pasa a nosotros. Cuando verdaderamente nos encontramos con Dios, como Gedeón se había encontrado con Dios allí, cuando verdaderamente nos encontramos con Dios y somos confrontados por Él, entonces esa experiencia es realmente transformadora. Y eso fue lo que le pasó a Gedeón. Hermanos, no era simple emoción. No es que él dijo: ¡ay, estuve con el ángel de Jehová! ¡Ay, tocaba el cielo con las manos! Y hacía otras cosas que, bueno, no vamos a mencionarlas ahora, sino que realmente eso impactó en su vida de una manera real y concreta. Gedeón no podía seguir igual
después de la experiencia que había tenido con Dios. Y después de haber entendido lo que Dios lo estaba llamando y de haberlo aceptado y de haber levantado ese altar de compromiso para con Dios. Y nosotros, hermanos, también, si hacemos eso, si seguimos siendo iguales que después de habernos encontrado con Dios, después de haber sido desafiados por Él, si lo hacemos, habla de cierto desprecio de parte nuestra hacia la intervención de Dios en nuestras vidas. Hermanos, veámoslo de este punto de vista porque es un punto de vista realista. Si nosotros después de encontrarnos con el Señor, de ser desafiados por Él, de ser confrontados de una manera clara con lo que Dios tiene para nosotros y lo que Él espera de nosotros, seguimos igual con nuestra vida como si nada hubiera pasado, estamos despreciando la intervención de Dios en nuestras vidas. Estamos despreciando su llamado, estamos despreciando su desafío. En definitiva, estamos despreciando a Dios mismo. ¿Y cuántas veces, hermanos, le hemos dicho eso? Pongámonos la mano en el corazón. Bueno, espero que no lo sigamos haciendo y que, hermanos, estemos pensando, como decía antes, usando la figura, en levantar un nuevo altar de compromiso y obediencia al Señor, que represente que realmente hemos asumido lo que Dios tiene para nosotros. No fue el caso ese de mirar para otro lado, de olvidarse o de seguir la vida como si nada, no fue el caso de Gedeón, como lo hemos visto recién, que ahora vamos a analizarlo un poquito más. No fue el caso de Gedeón, por eso nos anima a conocer y seguir su ejemplo, porque lo que él hizo y lo que Dios hizo en él realmente es de motivación y de ejemplo verdadero para nosotros. Este tipo de experiencias como la que vivió Gedeón y como la que a veces vivimos nosotros también, no son suficientes en sí mismas. La experiencia en sí no alcanza. No abarcan lo que Dios pretende hacer en nosotros y por medio de nosotros. Son apenas el comienzo. Es ponernos en la línea de largada. Nos damos cuenta de eso, ¿no? Gedeón estaba siendo puesto por Dios en la línea de largada. Lógicamente que para llegar a la línea de largada hay un proceso previo, que es el proceso que estuvimos mencionando. Es como ahora que prendemos la televisión y están todo el tiempo pasando los Juegos Olímpicos. El que llegó a la línea de largada para correr la carrera pasó por todo un proceso previo que hizo que estuviera ahí. Bueno, hasta ahora lo que estuvimos hablando es ese proceso previo para llegar a la línea de largada. Y Gedeón, hermanos, vivió esa experiencia de manera real, de manera verdadera, de manera genuina, y Dios le puso en la línea de largada. Porque después de, como dice al final del versículo 21, dice, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Hermanos, cuando el ángel de Jehová desapareció de su vista y se consumió la ofrenda que él había preparado y había puesto sobre el altar, y agarró el altar y lo limpió y lo dejó lindo y lo dejó remozado, cuando empezó Gedeón a mirar la realidad circundante, esta seguía siendo dura y desalentadora. No había cambiado nada de eso. La diferencia es que ahora se había dado cuenta y había asumido que hay una posibilidad de cambio y que esa posibilidad de cambio viene de Dios. Cuando terminemos esta reunión y apagues tu celular, apagues tu computadora y vuelvas a tus quehaceres y mañana retomes tus compromisos, etcétera, etcétera, seguramente la realidad circundante siga siendo dura y desalentadora. Pero si tu experiencia con Dios es genuina, asumirás que hay una verdadera posibilidad de cambio y que esa posibilidad viene de Dios y que Dios cuenta contigo para llevarla a cabo, empezando por tu propia vida y por medio tuyo en tu entorno, en tu mundo, en el mundo al que podés afectar, en el mundo al que podemos afectar. Quizás nos veamos en una situación parecida a la de Gedeón. O quizás nos rodea una situación similar a la que vemos en su padre y sus vecinos. Gedeón había entendido el asunto, por eso levantó el altar. Él lo había entendido, pero la tarea no pintaba para nada de fácil. Pero reitero, su experiencia con Dios era genuina y estaba dispuesto a asumir el compromiso
y los costos que esto implicaba, porque Dios que le había dicho, anda con tus fuerzas, que yo me voy a encargar del resto. Entonces, hermanos, quiero animarte hoy a que asumas el compromiso y los costos que esto implica. Lógicamente que tiene costos. Sigamos con nuestro texto. Ya hemos leído todo el pasaje. Entonces, ¿cómo nos vamos metiendo en esto? ¿Cómo vamos entendiendo lo mejor? Bueno, el relajamiento espiritual. Yo creo que acá vemos mucho relajamiento espiritual. En lo personal de alguien que es creyente, ¿cómo puede reflejarse esto del relajamiento espiritual? Yo menciono algunas cosas, si ustedes quieren agregar algo, siéntanse en libertad de hacerlo. Puede notarse en ese relajamiento en la devoción personal. La devoción personal de cada uno en su vida espiritual, en su relación con Dios. Ese relajamiento puede notarse en la asistencia a los cultos de la iglesia. Ese relajamiento puede notarse en el compromiso con el Señor, en el servicio que asumo o que dejo de asumir. Y casi sin querer, díganme ustedes si no es así, hermanos, casi sin querer nos vamos olvidando de aquel altar o aquellos altares que habíamos levantado en algún momento, y casi sin querer, tanto como eso, vamos levantando otros altares extraños en nuestras vidas. Vamos levantando altares extraños. Levantamos altares, aquello que nos interesa. Levantamos altares, aquello a lo que queremos servir. Levantamos altares, aquello a lo que queremos adorar. Y en nuestras vidas a veces levantamos altares extraños. Altares extraños, la Biblia se refiere a los altares que no están dedicados a Dios, ¿no? En nuestro entorno también se van levantando altares extraños. Díganme si no, córtenme, interrúmpanme si miento. En nuestros hogares, en nuestras familias, a veces se levantan altares extraños. Los mandatos familiares. Las cosas que asumimos que hay que hacer en la casa o en la familia, pero no sé de dónde salieron o qué criterio utilizamos para decir que debe ser así. Porque cuando las confrontamos con lo que dice la Biblia, poco tienen que ver. En la sociedad, las costumbres sociales se van relajando y se van degradando paulatinamente. No hace falta que hablemos demasiado de esto. Lo vemos todos los días. Y miren, Gedeón había recompuesto el altar de su relación con Dios, pero alrededor suyo era todo un caos. Comenzando por su familia. En la finca de su propio padre había un altar al ídolo Baal y una estatua de la diosa Acera. ¿Cómo habían aparecido allí? ¿Quién los había puesto? ¿Qué los motivó a poner eso ahí? ¿Cuál fue la circunstancia? Probablemente muchos ni se acordaban o directamente no sabían por qué, pero estaban allí. Ahí estaba el altar de Baal y la estatua de Acera. En nuestro entorno pasa lo mismo, en nuestros hogares y familias, y más aún en la sociedad. Como le pasó a Gedeón, hermanos, también nos pasa muy probablemente a nosotros. Un altar, decía antes, y ahora me explayo un poquitito más, es símbolo de algo que uno adora. Y hermanos, no queda otra opción con esos altares extraños de hacer lo que Dios mandó a Gedeón que hiciera. No queda otra opción que destruirlos. ¿Qué cosas en tu vida, en tu familia, en tu hogar, en los ámbitos en que te mueves, constituyen altares extraños? ¿Qué cosas están asumidas como que están bien, pero que cuando vos las mirás a la luz de la palabra de Dios, no están bien, porque te llevan a hacer cosas que Dios no quiere, o a dejar de hacer lo que Dios quiere? No queda otra opción que destruirlos. Pero aún en esto me gusta Gedeón, porque es muy parecido a nosotros. Él tuvo temor de hacer lo que Dios le había dicho a la luz del día. Lo leímos, ¿no? ¿Se acuerdan? Esperó que se hiciera de noche, y ahí hizo lo que Dios le había mandado.
Tuvo temor de hacer lo que Dios le había dicho a la luz del día, confrontando directamente en una condición que bien podría haber sido caótica y violenta. Porque si él hubiera ido en medio del movimiento cotidiano, con toda la gente dando vuelta, con toda la familia girando por allí, en su casa, agarrar a destruir el altar de Baal y agarrar la estatua de acera y cortarla en los pedazos de madera para hacer un fuego, ¿qué hubiera pasado? Bueno, nos imaginamos. Hubiera pasado en lo previo lo que después casi sucede al final. Entonces, él tuvo temor. Pero ¿saben qué es por qué resalto la vida de Gedeón? Porque su temor no le impidió obedecer a Dios. Su temor, que era genuino, no le impidió obedecer a Dios. Dice el versículo 27, entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Teniendo temor de día, de hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Tuvo temor, pero ¿saben una cosa? Lo hizo. No dejó de hacerlo. Y hermanos, qué enseñanza para nosotros. Porque muchas veces, por temor, dejamos de hacerlo. ¿Se dan cuenta la diferencia? Nosotros, por temor, no lo hacemos. Sin embargo, Gedeón, aunque tuvo temor, tomó recaudos, pero lo hizo igual. Y a la mañana siguiente aparecieron los demás y quisieron matarlo. Literalmente quisieron matarlo. No como a veces nosotros dicen, te voy a matar, pero no pasa nada. Quisieron matarlo de verdad. Pero ¿qué pasó? Dios le había prometido a Gedeón que iba a estar con él, apoyándolo y guardándolo. ¿Y qué pasó? Así lo hizo Dios. Así lo hizo Dios. Apoyándolo, avalándolo y guardándolo. En este caso, por medio de su padre. Que fue el que se paró ahí adelante de los que venían a matarlo y dijo, pues, ¿quiénes son ustedes? Si Baal les dio que se defienda solo. ¿Quién era ahí? Era el padre de Gedeón, era Dios que estaba avalando el accionar de Gedeón por medio de su padre y estaba protegiéndolo y guardándolo. Y misma situación para nosotros si tomamos la misma decisión. Entonces, hermanos, me pregunto, ya para ir concluyendo por hoy, ¿cuáles son tus altares extraños? ¿Cuáles son los altares extraños que tenés en tu vida? No queda otra opción que destruirlo. ¿Cuáles son los altares que hay en tu familia, incluso en la sociedad, en los ámbitos en los cuales nos movemos? Los altares extraños, ¿no? Estamos hablando. Hermanos, hay que trabajar para destruirlos. A veces nos vamos a sentir temerosos, porque son altares que son muy tenidos en cuenta y muy valorados en la familia, en el hogar, en la sociedad. Pero Dios nos manda que tenemos que trabajar para destruirlos. Y quieren que les diga una cosa, a veces algunos altares extraños tienen apariencia de piedad o de cosas buenas. Nos parece que son buenos altares, que son lindos altares. Pero cuando son altares que nos desvían de la atención y de la voluntad de Dios, son altares extraños. Esto que estoy diciendo no significa que tengas que destruir todo lo que no está dentro de las paredes del templo. No significa que tenés que salir a pelearte con todo el mundo. Gedeón no lo hizo, no tenemos que hacerlo tampoco nosotros, muy probablemente. Pero sí tenés que destruir los altares que le edificaste a las situaciones que te alejan de Dios. Destruir la posición de privilegio que tienen en tu vida o que tienen en tu familia y que hacen que ocupen el lugar que le corresponde a Dios. Gedeón no destruyó a su padre. Gedeón no se puso a matar a sus conciudadanos. Pero sí fue a destruir el altar de Baal y sí destruyó la estatua de acera. Destruyó los altares que habían levantado, altares extraños porque eran ajenos a Dios. Y ese valiente testimonio le fue importantísimo, efectivo y útil en el futuro que veremos en los próximos estudios. Y hermanos, ser sabio y prudente para ir destruyendo los altares extraños que en tu familia ya hayan levantado, de priorización y de adoración a otros dioses, es parte de la tarea que Dios te está dando. Y aún ser sabio y prudente para ir destruyendo los altares extraños que se hayan levantado en los otros ámbitos donde desarrollas tu vida.
probablemente nos genere temor por la resistencia que seguramente aparecerá. Porque ¿quiénes se van a resistir? Y se van a resistir o nuestros hijos, o nuestros padres, o nuestros hermanos, o nuestros tíos, o los compañeros de trabajo, o los vecinos. Y sí, vamos a encontrar resistencia. Pero ¿recuerdan lo que le dijo Dios a Gedeón? Versículo 16. Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas. Ciertamente yo estaré contigo, le dijo Dios. Entonces, hermanos, con la misma prudencia, con la misma sabiduría, con el mismo temor quizás que tuvo Gedeón, pero con la misma confianza y deseo de hacer la voluntad de Dios, debemos hacerlo nosotros. Habrá voces que estarán en contra de que destruyas esos otros altares. ¿A quién vas a escuchar y hacer caso? Puede que no sea fácil. Reitero, Gedeón incluso tuvo temor y lo hizo de noche cuando estaba menos expuesto, pero en definitiva lo hizo y la decisión fue irrevocable y contundente. Y también fueron irrevocables y contundentes los resultados, como lo vamos a ver a partir del próximo estudio. Entonces, ahora sí, concluyendo, te quiero invitar hoy a que consideres concienzudamente este asunto de los altares, entre comillas, este asunto de los altares, como una forma de visualizar el estado de tu vida espiritual, eliminando los altares extraños que puedas tener todavía, o los que puedas encontrar a tu alrededor. No será sencillo, pero cuentas con la promesa de Dios. Y que levantemos altares a nuestro Dios. Como dijimos antes, altares de gratitud, altares de dedicación, altares de compromiso, altares de obediencia, ¿no? Porque ahí realmente nuestra realidad será transformada y seremos instrumentos, herramientas de Dios para poder, como fue Gedeón, transformar la realidad de aquellos que estaban con él, de su familia, de su pueblo, de la sociedad. Hermanos, que el Señor nos bendiga y estas cuestiones sigan dando vuelta en nuestra mente y que podamos considerarlo con seriedad para realmente estar respondiendo al Señor en todo esto que nos está hablando, mostrando y desafiando. Oramos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, Padre, como al terminar cada reunión, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por poder considerarla, gracias por tu Espíritu Santo que nos ilumina para poder, Señor, en temor y temblor verdaderamente, poder pensar, entender y compartir solamente lo que tú nos dices a través de ella, Señor, no añadir ni quitar. Y Señor, que podamos hacerlo con fidelidad y que esta palabra que tú has dejado para nosotros, Señor, siga, Señor, obrando, que tu Espíritu Santo nos la recuerde, que podamos tomar decisiones, Señor, genuinas como lo hizo Gedeón y realmente empezar, si no lo estamos haciendo todavía, y si lo estamos haciendo, mantenernos firmes, Señor, en cambiar la realidad tomados de tu mano, siguiendo tus propósitos, siguiendo tu voluntad. Sabemos que es difícil, sabemos que nos encontraremos con oposición, a veces la oposición está en nosotros mismos y a veces está a nuestro alrededor. Señor, pero en ti podemos vencer esa oposición. Danos sabiduría, danos prudencia, danos paciencia, Señor, pero también convicción para hacer todo en tu tiempo y conforme a tu voluntad. Te bendecimos, Señor. Ahora nos vamos a separar, nos vamos a despedir de este encuentro que estamos teniendo juntos en tu presencia, invocando tu bendición, Señor, y tu ayuda para con cada uno de nosotros, Señor, y que podamos seguir en esta comunión, que podamos seguir en esta hermandad, Señor, que tenemos en ti. En el nombre de Jesús, amén.